Espada y fe. Cristianos perseguidos frente a la historia. Descubriremos documentos históricos y fascinantes hallazgos arqueológicos que revelan la persecución de los cristianos en los primeros 2 siglos. Conoceremos los impactantes escritos de Tácitos. Exploraremos los misteriosos restos arqueológicos de las catacumbas de Roma y el encantador sitio de Santa Prisca. Además, desentrañaremos el significado de antiguos símbolos cristianos como el pescado y el ancla. Cada elemento cuenta una historia de fe y fidelidad que aún resuena hoy. No te pierdas esta oportunidad única de conectar con un capítulo crucial del pueblo de Dios. Ok, mis hermanos, como ustedes han visto, esta noche vamos a dialogar acerca de lo que significa los cristianos perseguidos en el primer siglo. Es un tema muy importante porque tiene que ver con el desarrollo de la iglesia cristiana. El primer siglo, en las profecías del libro de Apocalipsis, aparece como una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Así que este es un momento muy importante en la historia, pero también es un momento difícil. Por ejemplo, aquí tenemos una inscripción al dios de Demetrio, que dice aquí, en la cual se ve a un cristiano aparentemente crucificado con una cabeza de burro. Y hay inscripciones como estas en varias partes del Imperio Romano, inscripciones, grafitis, estos son grafitis, donde se habla acerca de la fidelidad de los cristianos, de cómo ellos entregaban su vida en situaciones muy difíciles, de sacrificio. Y aquí hay un símbolo que muy común en el siglo I, siglo II después de Cristo, muy común el símbolo del pescado. Y bueno, ¿por qué? Porque el símbolo del pescado, resulta que la palabra para pescado, que está acá, ¿no? Es como un acrónimo que representa varios aspectos de la fe cristiana. Entonces, pero no fue el único símbolo. Luego tenemos otros símbolos, que este fue un símbolo quizá más usado ya en el siglo III, siglo IV, en la época de Constantino. Ya empezaron a ser ampliamente usado. Es la Rho. El Rho es como la primera letra de Christos, las primeras letras de Christos. Y también fue ampliamente usado en el siglo II, siglo III. No fue muy usado en el siglo I. Hay muy pocas evidencias de que haya sido usado en el siglo I. Aparentemente hay una versión un poquito más simple de esto en el siglo I. Pero nosotros tenemos lugares donde hay muchas de estas inscripciones del siglo I que habla de la fe de los cristianos que fueron sacrificados. En Atenas, en el Partenón, tenemos uno de estos lugares donde muy famoso. Al lado del Partenón tenemos este anfiteatro que se llama el Agora, muy famoso el Agora, donde los cristianos ahí en esa población compartían su fe y ellos eran muy devotos y la gente reconocía su devoción de una manera muy espectacular. Ese edificio es espectacular realmente. Si alguna vez podemos visitar allá sería espectacular. Pero hay lugares que marcaron definitivamente la pauta, como Éfeso, y por algo las escrituras hablan de Éfeso, la primera iglesia, Éfeso, porque es en este lugar que resulta, según la tradición, es aquí donde el apóstol Juan tuvo los últimos días de su vida, en Éfeso, en esta ciudad. Pero, ¿se acuerdan ustedes que cuando falleció Jesús, cuando murió en la cruz Jesús, le encargó a Juan cuidar a su madre? Y según la tradición, es aquí también donde la Virgen María, es en este lugar donde bueno, ya después de que Jesús nació ya no era virgen, ¿no? Pero la tradición católica le llama la Virgen María. Es aquí en este lugar donde María, la madre de Jesús, también murió, según la tradición. Y este lugar se tornó en un lugar muy importante. Es aquí donde hay un lugar que se llama Santa Prisca, en esta localidad que sería como la casa de María, eso es como le conocen, la casa de María en Éfeso.
ha sido estudiada por arqueólogos en varios documentos, no la casa misma, sino los alrededores, y se ha descubierto que hubo una población cristiana que vivía en el siglo I, siglo II, así que es muy probable que haya habido una comunidad muy fuerte de cristianos viviendo en esa. Es probable, así que eso levanta las probabilidades de que lo que dice la tradición de que el apóstol Juan y María llegaron a este lugar y ahí pasaron sus últimos días de ministerio, es muy probable. Pero también es interesante que es en este lugar donde hubo mucha persecución. Hubo historiadores que hablaron un poco de los cristianos, uno de estos historiadores, Tácitos, donde habló de los cristianos y no sabía qué hacer con los cristianos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos cristianos? También tenemos este asunto, este otro historiador, Plinio, el joven, también conocido como Gaius Plinius. Él fue un destacado abogado, escritor y político romano, ¿no? Quien es conocido principalmente por sus cartas, las cuales proporcionan importante información sobre la vida y el gobierno de Roma imperial, y así también nos hace conocer un poquito acerca de la naturaleza de los cristianos. Hay una carta de Plinio el joven donde él habla de una variedad de temas, incluyendo la vida de los cristianos, ¿no? Muy bien. Tenemos otro, bueno, esto es todo para la introducción, y esta noche pues tenemos un invitado al cual quiero presentar. Nuestro invitado de esta noche, Israel Fernández. Israel Fernández es profesor también de la Universidad Perón Unión en la filial de Juliaca, y él pues se ha estado especializando en varios estudios muy importantes en relación a teología aplicada, y queremos hablar con él porque también él está muy interesado en la información que viene de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Buenas noches, Israel, es un gusto tenerte esta noche con nosotros. Buenas noches, pastor, qué gusto estar con usted y también con todos nuestros amigos que nos acompañan esta noche para poder conversar un poco acerca del cristianismo del primer siglo y las persecuciones, ¿no? Que es un tema muy interesante que nos va a dejar lindas lecciones para nuestra fe y para nuestro crecimiento también. Bueno, gracias por aceptar la invitación para estar esta noche con nosotros, y un poquito para quizá iniciar un poco la serie de preguntas. ¿Cómo así te llama la atención este tema de estudiar las persecuciones del primer siglo? ¿Cómo nació en ti ese deseo de estudiar este tema? Bueno, pastor, cuando estábamos en la universidad tuvimos la alegría de tener a la profesora Mireille Treyer, la esposa del pastor Alberto Treyer, ¿no? Entonces ella, bueno, era una rubia, ¿no? Que entraba con su ropa de safari a las clases, con su mochila, ¿no? Y ella hablaba su español con su acento francés, ¿no? Entonces me emocionó mucho por los viajes, porque ella en cada clase decía, cuando estuve en Roma, nosotros, ¿no? Así hablaba, ¿no? Y entonces conocía todos los lugares, por lo menos yo quedaba fascinado por los lugares que ella mostraba, las escenas. Entonces me emocionó mucho. Yo dije, yo un día quiero viajar como ella, yo quisiera conocer esos lugares y poder contar a mis alumnos también cómo fue la historia de la fe, cómo surgió el cristianismo, ¿no? Y ella nos daba unas tareas que hoy no sé si se hacen también, me imagino era muy exigente y nos daba una frase, ¿no? Decía, el que encuentre esta frase, ¿no? Y me diga en qué libro, en qué página está, entonces él va a aprobar el examen, ¿no? Y íbamos todos los 120 alumnos a la biblioteca, ¿no? Pasábamos semanas leyendo, y ahí en esas tareas yo empecé a leer, ¿no? Buscando esa frase, leía y me empapaba de la historia, ¿no? Así que fue de esa manera que nos apasionamos por la historia, y es algo que marcó profundamente en mí, ¿no? Y creo que varios compañeros también, ¿no? Así que esa pasión, ese deseo hizo también que hace poco, en marzo del año pasado, con mi esposa, hagamos el esfuerzo de ir a Jerusalén, ¿no? Y estuvimos ahí en Jerusalén, alquilamos un carrito para viajar a Capernaum, estuvimos por Galilea, ¿no? Y hice uno de mis sueños realidad, ¿no? Así que estoy siempre buscando maneras de seguir compartiendo con otros
elementos de la historia que a veces no siempre se comparten en los sermones, en los seminarios, pero que enriquecen y nos ayudan a comprender un poco mejor la palabra de Dios y además nos permiten entender que la libertad que hoy tenemos como cristianos es una libertad frágil y que los cristianos del primer siglo tuvieron circunstancias muy difíciles que nos pueden ayudar a ser firmes en nuestra fe en circunstancias adversas que hoy nos toca vivir. Perfecto, perfecto. Gracias por darnos esa primera impresión de por qué te llamó la atención estos estudios en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Quiero decirles a mis oyentes que de paso es muy difícil encontrar información de los primeros siglos de la iglesia cristiana desde el punto de vista arqueológico. Hay pocos lugares que se han excavado de los primeros siglos. Sin embargo, existen muchas fuentes históricas, pero arqueológicas es un poco difícil encontrar. Pero aquí viene una pregunta, y yo quiero preguntarte, ¿cuántos tipos de persecución? Y si tú quieres compartir la pantalla de repente, me avisas, para que aquí nuestro el equipo técnico te pueda habilitar la función. ¿Ok? Entonces, lo puedes hacer cuando gustes. La pregunta que tengo es, ¿cuántos tipos de persecuciones se desarrollaron en contra de los cristianos? Bueno, en realidad, si nosotros queremos enumerar, las persecuciones han sido varias, ¿no? Por lo menos podemos enumerar entre 7 a 10, ¿no? Claro que generalmente cuando se habla de profecías se enumeran 10, ¿no? Pero si queremos ser más precisos, en realidad no podríamos enumerarlas de ese tipo, pero básicamente las podemos clasificar en dos tipos de persecuciones. Una primera, que fue en Judea, ¿no? Los cristianos fueron perseguidos por los propios compatriotas, los judíos, ¿no? Y la segunda sería por parte de los romanos, ¿no? Y las causas de ambas persecuciones eran completamente diferentes, aunque algunos piensan que son similares, en realidad son completamente diferentes, ¿no? Cuando pensamos en la persecución judía, ¿no? Estamos pensando de una persecución que tiene un carácter eminentemente religioso, mientras que las persecuciones romanas tienen que ver con los religiosos, pero en realidad tienen un corte más político, más social, que es diferente, ¿no? Interesante, interesante. O sea que estamos hablando de muchas persecuciones. Generalmente en los ciclos de profecías, cuando uno hace ciclos de profecías, como tú dices, se presentan 10 persecuciones, pero estamos viendo de que hubo varias, muchas más quizá de las que nosotros comúnmente sabemos o informamos al público, ¿no? Y es muy interesante que a los cristianos se los acusaba de muchas cosas. En los documentos que se puede ver de la historia, uno puede ver que los cristianos eran acusados de todo tipo de mentiras, de cualquier tipo de cosa que ocurría en el imperio, eran acusados. Entonces, es verdad. Sí, ¿quieres sí, comentar algo? Sí, sí, pastor. Y yo quisiera quizá primero abordar la persecución judía para luego un poquito examinar, un poquito escarbar las razones de por qué los romanos persiguieron a los cristianos, que creo que es la parte que más, digamos, interés tiene la gente, ¿no? Pero permíteme, pastor, comenzar con la primera. Sí, por favor, adelante. Bueno, acabo de compartir aquí una imagen, ¿no? Está en internet, ¿no? La clásica imagen que cuando pensamos en persecuciones, lo primero que viene a nuestra mente es el Coliseo romano, el circo romano, los cristianos allí siendo devorados por las fieras. Pero a veces nos olvidamos que antes de que los romanos, ¿no?, tuviesen un interés o una preocupación por los cristianos, en realidad los primeros preocupados, ¿no?, y perturbados por este nuevo conocimiento, este nuevo movimiento, fueron los judíos, principalmente los fariseos. Fue justamente por la influencia fuerte que tuvo Jesús al desacreditar ese cristianismo, esa fe llena de leyes y sin amor que predicaban los fariseos, ¿no? Que ellos decidieron eliminar a Jesús, ¿no? Decidieron eliminar a Jesús porque Jesús era una afrenta a la religión que ellos tenían. Jesús rompía el exclusivismo que tenía el judaísmo, ¿no? Que, digamos así, rechazaba la posibilidad de que otros pudieran adorar a Dios, sino solamente los judíos, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? Nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, cómo es que después de la ascensión de Cristo los discípulos se quedan en Jerusalén, en el aposento alto, orando por el derramamiento del Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ellos, siguiendo esa promesa, están orando, están esperando que el Espíritu Santo descienda sobre ellos, y efectivamente en el Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre ellos como lenguas de fuego y empiezan a predicar en idiomas que ellos nunca habían estudiado. No había instituto de idiomas en ese tiempo, ¿no? La gente los seguidores de Jesús eran gente sencilla, pero movidos por el Espíritu Santo empiezan a predicar el mensaje en idiomas que ellos no conocían, pero que la gente, venidas del Ponto, de Galacia, de Frigia, de Panfilia, lograban entender el mensaje. Así que, movidos por el Espíritu Santo, también empiezan a predicar. Y el cristianismo nace con un fuerte sentido de misión, cosa que no tenía el judaísmo. El judaísmo era exclusivista. El judaísmo se cerraba en un contexto más étnico, mientras que el cristianismo rompe las barreras, y eso perturba, molesta a los judíos, además de que Jesús afirmaba ser el Mesías. Pero los judíos esperaban un Mesías más libertador, un Mesías diferente, un Mesías con porte principesco, no un hombre caminando con sandalias y túnicas y mezclándose con prostitutas y con leprosos. De manera que los discípulos predican con fuerza, y esa predicación, esa entrega intensa de los discípulos movidos por el Espíritu Santo, ¿no?, hace que los judíos se desesperen más, porque resulta que ellos pensaban que eliminando a Cristo las cosas iban a acabar. Pero la resurrección de Cristo, ¿no?, y el descenso del Espíritu Santo potencia al cristianismo y explota esa bomba de evangelismo que empieza a moverse, ¿no?, por Judea. Sorprendentemente, ¿no?, la persecución, y el caso más evidente tenemos del apóstol Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo, no hace otra cosa más que mover al cristianismo, porque en la medida que el cristiano huye, ¿no?, de la persecución judía, ¿no?, a donde va llevando el evangelio. Así que la persecución es un elemento diseminador del evangelio, digamos así, ¿no? Y poco a poco, al principio con temor, los apóstoles van conquistando nuevos lugares y van comprendiendo, guiados por el Espíritu Santo, que no solamente debían predicar a los judíos de otras ciudades, sino que también podían predicar a los griegos. Entonces, digamos así que esta primera persecución, ¿no?, de judíos contra cristianos, ¿no?, es una predicación que estimula el avance del evangelio, ¿no?, y fortalece. Es interesante porque la persecución, la angustia, ¿no?, no hace otra cosa más que fortalecer el cristianismo, ¿no?, contrario a lo que ocurre hoy, ¿no?, en una época de paz, de libertad religiosa, como que el cristianismo se debilita, ¿no? Entonces, básicamente, esta sería la primera persecución que sufren los cristianos a manos de sus propios compatriotas, de los judíos. Qué interesante eso. Entonces, aquí estamos viendo que una fuerza muy importante de la persecución al inicio del cristianismo fue justamente los judíos, los judaizantes, ¿no? Tomaron un lugar muy importante en la persecución. O sea, estamos viendo que hay varios frentes de la persecución. En la mente de muchos quizás solamente está pensando en el Imperio Romano, pero vemos que existen otras fuentes de esa persecución. Así es, pastor. Y quizá en esto quería preguntarte ahí, ¿por qué es que los judíos consideran así, tienen esta, digamos, como decimos comúnmente, saña, ¿no? Esta saña de poder perseguir a los cristianos? ¿Por qué los judíos tienen este asunto? Es interesante porque hay dos cosas que podríamos mencionar, ¿no? La primera es que hay una interpretación teológica, ¿no?, y hay una profecía que se cumple. Cuando Anás dice, es mejor que muera uno, ¿no?, a que toda la nación sea destruida, ¿no? Y me parece que el Evangelio de Juan dice que justamente se cumple la profecía porque Jesús muere, ¿no?, para evitar la muerte de la humanidad, ¿no? Muere como expiación. Pero por otro lado, Jesús no encaja, ¿no?, en la esperanza mesiánica que tienen los judíos. Si bien los escritos, ¿no?, de Isaías principalmente, ¿no?, describen a Jesús, ¿no?, como el siervo sufriente, el despreciado, ¿no?, describen que sería rechazado, que sería molido por los pecados, ¿no? Aunque los judíos conocen las escrituras, ¿no?, la esperanza de una liberación del yugo romano desfigura o influye en su interpretación del Mesías, y entonces el Mesías deja de ser simplemente el Mesías que va a salvar a la humanidad del pecado, y más bien esperan a un Mesías
salvador de la opresión romana que representaría la opresión del pecado, ¿no? Una sutil, digamos así, interpretación, ¿no? Pero, digamos así, influenciada por el contexto de dominio, de opresión que tenían los judíos, ¿no? Es básicamente como pasa con nosotros, ¿no? Hace 20, 30 años yo nunca escuché una predicación que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero como ahora estamos con este tema, alguien saca el texto de Apocalipsis cuando dice, y Dios vendrá a destruir los que destruyen la tierra. Hermanos, cuidemos el medio ambiente. Digamos así que el contexto social, político, puede también influir en la forma como interpreta la Biblia, y la opresión romana fue muy influyente en su forma de entender al Mesías, ¿no? De manera que mientras que esperaban un Mesías libertador, guerrero, ¿no? Principesco, ¿no? Porque sería del linaje de David, ¿no? Viene un Jesús que se dice que ha nacido en Nazaret, ¿no? Y de Nazaret no puede venir nada bueno, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es llamado hijo de fornicación porque María salió embarazada antes que esté casada y nadie cree que fue del Espíritu Santo. Yo a veces le digo a mis alumnos, ¿no? Hija, ¿te imaginas que sales embarazada y tu mamá te pregunta, hijita, ¿quién es el padre? Y tú respondes, es el Espíritu Santo. ¿Tú crees que te va a creer? ¿No? Era complicado. Entonces, la imagen de Jesús aparentemente parecía manchada, ¿no? Dudosa para los judíos, y ellos no lograban comprender que ese hombre sencillo, ¿no? Era el Mesías, ¿no? Era el Mesías. Eso que mencionas es muy interesante porque quizá uno de los grandes problemas que tenían los judíos al inicio es justamente sus expectativas. ¿Qué expectativas tenían ellos, no? Una de las expectativas que ellos tenían era, queremos un rey que gobierne y que pueda vencer a los romanos. Ese es el rey que nosotros esperamos. Y nosotros, ¿qué conseguimos en realidad? ¿Qué tenemos en Jesús? En Jesús no tenemos ese rey que puede vencer a los romanos. Las expectativas que ellos tenían no se ajustaban a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y los cristianos, muchos de los cristianos incluso mismos, al inicio, los discípulos de Jesús, ¿no? Cuando estaban con Jesús, tenían este problema, las expectativas mesiánicas que ellos tenían en su mente. De repente, si nos quieres comentar algo en eso, en relación a eso. Sí, es interesante porque Isaías 53, que es uno de mis textos favoritos, ¿no? Describe con suma detalle lo que iba a pasar con Cristo, ¿no? Pero es tanta la sed de libertad que tienen los judíos, ¿no? Que inclusive leyendo el texto, conociendo las escrituras, no reconocen al Mesías. Ahora, por supuesto, nosotros no tenemos idea de cómo era el Mesías, pero Isaías 53, versículos 1, 2 y 3, nos revela un poquito acerca del Mesías, y quizá un detalle que a veces parece menor, pero que quisiera yo resaltar, si me permiten. Aquí estoy compartiendo la cita de Isaías 53 para que lo podamos leer. Yo quiero resaltar aquí un pedacito, si me permiten. Sí, por favor. Aquí está Isaías 53, si me confirman si se puede ver. Sí, lo podemos ver. Ahora, yo quiero leer con ustedes porque yo muchas veces he leído este texto, pero quizá es algo que hemos pasado desapercibido. Dice así el texto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo quiero darle una entonación diferente, quiero darle un contexto diferente, ¿no? La pregunta es, ¿quién ha creído? ¿Alguien ha escuchado la aparición del Mesías? ¿No? Miren sobre quién se manifiesta la fuerza de Jehová, porque el brazo de Jehová tiene que ver con la fuerza. Miren. Ahora, como diciendo, oye, mira, ¿quién es? Oye, ¿tú crees que él es el Mesías? No creo. Y para completar la idea, el verso 2 nos da un panorama mejor. Dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz en tierra seca, ¿no? Es decir, en un lugar árido donde nadie se imagina que algo va a salir, sale una planta. Es decir, Jesús viene en un contexto donde nadie se imagina que él vendría. Ahora añade, no hay parecer en él. Es interesante la expresión parecer. No hay hermosura. O sea, no es atractivo físicamente. Es interesante esto, ¿no? Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es decir, no tiene nada de especial. Ahora, yo tengo aquí un detalle que quiero mencionar, ¿no? Una vez alguien me preguntó, profe, ¿por qué Judas besó a Jesús?
¿Por qué lo besó? ¿No podría haber Judas ser más inteligente, esconderse entre la turba y señalar a unos 10 metros, ese es Jesús? ¿Por qué tuvo que acercarse y darle un beso a Jesús? Y bueno, unos dicen, claro, en ese tiempo era común, ¿no? El dar el beso en la mejilla, era de aparte, ¿no? Pero yo a partir de Isaías 53 tengo otra conclusión. Y la conclusión es que si Judas levantaba su brazo y señalaba a Jesús a 10 metros, ¿no? La turba no lo hubiese reconocido porque Jesús era un típico judío, ¿no? No era el Jesús de ojos claros, 1,90 m, bien plantado, ojos claros, simpático, una sonrisa de propaganda que enamora a las personas. La Biblia dice claramente que no tenía características que lo hacían destacar del resto, pero era su voz, era su carácter, era su trato lo que hacía la diferencia. Y esto es interesante porque los judíos miraban a Jesús y no miraban en él nada de especial, ¿no? Por supuesto, Hollywood y el cine siempre presentan a un Jesús pintón, un Jesús con rasgos más europeos, etc. Pero básicamente aquí vemos a un Jesús que no tiene nada de atractivo. Quizás sea atractivo hacia alusión a su aspecto físico, pero también a las posesiones que podría haber tenido. De manera que este también es un ingrediente interesante que deberíamos considerar, porque el fariseo voltea para ver a un príncipe y ve a un hombre común, un hombre de a pie. Este no puede ser el Mesías. Es imposible. Y encima se autoproclama, vamos a destruir a sus seguidores y vamos a decir, porque no podemos permitir que nuestra religión pura sea manchada por una secta perniciosa. Entonces, esa es la razón que impulsaría también, ¿no?, la persecución de los cristianos en el primer siglo. Interesante, o sea que el mismo texto bíblico nos está dando una pauta de lo que sería, de cómo es que Jesús sería percibido por muchos, ¿no? Como raíz de tierra seca, dice el texto bíblico. Así que Jesús sería prácticamente confundido como cualquier ser humano, ¿no? No, sin mucha diferencia. La apariencia exterior de Jesús iba a confundir a muchos. Las expectativas de muchos iba a ser confundida por esa apariencia exterior que exteriormente podría ser como cualquier ser humano, pero él era realmente el Mesías, ¿no? Ahora, la última pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles serían las lecciones espirituales que nosotros podemos extraer de las persecuciones contra los cristianos en los primeros siglos? Sí, quizá no hablamos de la persecución romana y quiero pastor, Sí, por ahí favor, sí, por favor. hablar porque en realidad esto es un poco más profundo. Yo lamento, no tengo el PPT preparado, pero quiero compartir algunos puntos, ¿no? Hay varias razones del por qué los romanos persiguieron a los cristianos. Cuando ya el cristianismo empezó a esparcirse principalmente, ¿no?, por Roma, llegó a Roma el cristianismo, Asia Menor, etcétera. Entonces el cristianismo, como dicen algunos, Roma conquistó el mundo con la espada, con la sangre, y el cristianismo conquistó ¿no?, con el evangelio y la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, los cristianos, ¿no?, cuando el cristianismo irrumpe en el Imperio Romano, hay un choque cultural que nosotros debemos considerar. Hay un choque cultural, así como una persona que no conoce la palabra de Dios un día estudia la palabra de Dios y ve que sus convicciones son confrontadas con la Biblia, ¿no? Se da cuenta que la Biblia nos enseña un régimen alimenticio, se da cuenta que hay cosas que ella pensaba que debían y se choca. Yo me acuerdo de mi abuelita que cuando conoció el Evangelio, ¿no?, ella lloraba y decía, ¿ahora qué voy a comer? Porque ella vendía ceviche, ¿no? Su ceviche de pulpo, de cangrejo, entonces, ¿ahora qué voy a...? Porque para ella no había comida si es que no había esos ingredientes. Es un choque. Bueno, el cristianismo irrumpe en el Imperio Romano, ¿no?, y empieza a despertar reacciones que no son las mejores porque hay un encuentro de dos culturas, dos cosmovisiones completamente diferentes. Hay varias razones y quiero comenzar con la primera y tiene que ver con el exclusivismo religioso del cristianismo. El cristianismo nace como un movimiento monoteísta, ¿no?, semejante a los judíos. Ya los judíos no eran bien vistos por los romanos, porque los judíos eran una nación, ¿no?, que tenía constantemente revueltas, ¿no? Su espíritu patriota, inclusive entre los discípulos de Jesús estaba Simón el Celote, que pertenecía a una secta de patriotas, ¿no?, especialistas en acuchillar a los romanos. Entonces, ya desde su origen el cristianismo nace del judaísmo, viene de Oriente, ya, lugar
a donde los romanos ven con malos ojos, los ven con signo de sospecha. En primer lugar. En segundo lugar, cuando el cristianismo llega a Roma, se esparce en las ciudades romanas, en el imperio romano, porque empieza a conquistar rápidamente el evangelio gracias al Espíritu Santo, ese crecimiento explosivo es impresionante, ¿no? En solo 2 siglos y medio, 3 siglos de cristianismo, conquista a Roma. Pero, volviendo al tema, entonces, el cristianismo no es como la religión romana. Roma es una fusión, ¿no?, de una república, porque Roma, a diferencia de otros reinos, nace como una república, ¿no? ¿Sí? Digamos así, los estándares de la cultura romana son el concepto del derecho romano y su sentido de comunidad, de república, ¿no?, de identidad. Pero su identidad está estrechamente vinculada con su divinidad, con sus dioses. Para ellos, ¿no?, los dioses juegan un papel importantísimo, son politeístas, ¿no? No quiero hablar acerca de las doctrinas o creencias prácticamente de cómo eran cómo concebían, pero básicamente la identidad romana está estrechamente ligada con la divinidad. Son los dioses los que ayudan y permiten conservar la estabilidad del imperio romano, ¿sí? Y el romano tiene su identidad, encuentra su identidad en una relación con los dioses, porque si los dioses protegen mi nación, mi imperio, ¿no?, entonces estoy bien. Entonces hay una relación ciudadano romano con la divinidad y con su identidad como una república. Así que estas tres cosas están muy unidas. Digamos así que en el DNI de un romano, ¿no?, está, es un sello de identidad, es la lealtad a sus divinidades, ¿no?, a sus dioses. Ahora, ¿cuál es el problema con los cristianos? Bueno, los cristianos... Perdón, se fue tu audio por unos segundos. Dios por nosotros resucita y pronto volverá. Este es el evangelio que debemos compartir. Entonces, entra en un conflicto, porque cuando el cristiano se niega a venerar a los dioses romanos, se resiste, ¿no?, a participar de las liturgias de adoración y sacrificios que hacían a los dioses. Entonces, el cristiano se ve como alguien que no respeta la ciudadanía romana, que desentona con la cultura romana. Y los romanos aman su cultura, están orgullosos de sus divinidades, están orgullosos de la grandeza de Roma. Entonces, el cristiano desentona con esto, y eso empieza a generar un malestar que va creciendo cada vez más. Como los dioses romanos garantizan la existencia del Estado, ¿no?, entonces se tiene que reconocer la religión oficial. El que no reconozca la religión oficial, entonces está cuestionando su ciudadanía como romano. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en un mundo romano si tú no estás de acuerdo con nuestras divinidades y nuestros dioses son los que hacen posible que Roma sea grande? Este es el problema que tienen los cristianos, ¿no? Ahora, por supuesto que los romanos son abiertos, ¿no? Los romanos son politeístas y ellos no tienen problemas en que los pueblos que van siendo conquistados tengan sus dioses. Pero puedes tener tu Dios en la medida en que tu Dios y tus prácticas no interfieran con la paz romana, con el gobierno romano, ¿no? No nos interesa en qué crees, cuáles son tus doctrinas, simplemente lo único que queremos es que respetes, ¿no?, y estés de acuerdo con la cultura y la forma de adorar de los romanos, la forma como está construida la civilización romana. El problema está que cuando los romanos van conquistando los pueblos bárbaros del norte, principalmente, ¿no?, son conquistados y son adheridos los nuevos dioses y ellos no tienen problemas, pero el problema son los cristianos, porque ellos hay un único Dios, hay un solo mensaje, solo hay salvación en Cristo Jesús, y ese problema empieza a gestarse, ¿no? Lo que hace de los cristianos gente indeseable, gente molestosa, gente, digamos así, unos fanáticos, ¿no?, que no son capaces de abrir su mente y entender que es bueno convivir con otros dioses, ¿no? Este es el primer problema que va a generar. Un segundo problema es una frase que yo quisiera que ustedes recuerden, que se llama Pax Deorum, ¿no? Pax Deorum, ¿no? Lo que pasa es que para los romanos, ¿no?, los dioses son muy importantes porque hay un pacto entre los dioses y el gobierno romano. Hay un pacto, ¿no? Es decir, los dioses se encargan de que Roma tenga paz, tenga lluvia, ¿no? Y
el gobierno romano se encarga de atender y venerar a los dioses de tal manera, ¿no?, que ese equilibrio se mantenga. Hay un equilibrio entre el gobierno romano y los dioses. Ambos confluyen. Pero, ¿qué pasa si es que el gobierno romano no imparte justicia y no hace que se respeten las leyes que benefician a los dioses? Entonces los dioses se enojan y mandan castigos. Ahora hay un problema, porque todos los pueblos conquistados, como son politeístas, no tienen problemas, se inclinan a los dioses romanos, pero hay uno que está parado que no se quiere inclinar. Hay uno que no quiere comerse la carne sacrificada a los ídolos. Hay uno que no respeta a los dioses romanos. Hay uno que dice que son paganos, que son ídolos, que son piedra, que son metal, que son madera. ¿Quién es? El cristiano. El cristiano. Ahora, de Yapa, el cristiano proviene de Judea, que ahí nació. Peor aún todavía, ¿no? Como hay un antisemitismo, hay un rechazo, hay una sospecha contra el judío, y el cristiano viene de allá, eso se suma. Entonces, una rayita más al tigre, digamos así, que el cristianismo ya es cada vez menos popular, es signo de sospecha. Pero cuando pensábamos que ahí había quedado todo eso, ¿no? Entonces hay un tercer ingrediente que aparece, ¿no? Que aparece, que es se le conoce en el derecho romano como la flagitia. El derecho romano penalizaba dos tipos de delitos. El primer delito llamado criminia, que eran los delitos públicos, ¿no? Un robo, un hurto, un atentado contra alguien, una agresión. Y el otro tipo de delitos que era la flagitia, que era un delito oculto que se hacía en secreto, pero que era denunciado por alguien. Estos delitos que tenían que ver contra el orden moral, contra las buenas costumbres. Y bueno, resulta que los cristianos eran acusados de cometer flagitia, es decir, eran acusados de cometer delitos contra las buenas costumbres. Pero ¿cuáles eran las buenas costumbres que en Roma habían que los cristianos supuestamente quebrantaban? Bueno, los cristianos eran, digamos así, acusados de practicar orgías sexuales, rituales sangrientos, de comer carne humana, de cometer incesto, de tener prácticas abortivas, ¿no? Y esto es evidente porque tenemos, por ejemplo, la carta de Plinio el Joven, el gobernador de Bitinia, en tiempos del emperador Trajano, y él le escribe al emperador informando que efectivamente habían sido traídos ante él cristianos acusados de cometer estos delitos o esta flagitia contra las buenas conductas, pero que él no había encontrado evidencia de que ellos habrían cometido eso. Entonces aquí empieza la polémica, mi pastor, apreciados compañeros, ¿no?, amigos, la polémica de si realmente los cristianos practicaban o no eso. Y bueno, hay dos cosas posibles. La primera es que en el primer y segundo siglo el cristianismo todavía no estaba organizado. No estaba organizado. Es decir, no es como la iglesia adventista que hoy tenemos un Sevet Meet, tenemos, ¿no?, nuestras listas, no sabemos cuántos somos, etc. No es, sino que por el contrario, el cristianismo todavía era un movimiento. No había listas de quién es miembro, quién no es miembro, no había credenciales para poner a los pastores reconocidos. Pablo no tenía un credencial, tampoco el apóstol Pedro, ¿no? Bueno, entonces habían también facciones radicales del cristianismo. Y también se habla de un movimiento gnóstico, ¿no?, que el gnosticismo era un movimiento que hacía un énfasis en el conocimiento, negaba, en el caso de los gnósticos cristianos, negaban que Jesús se haya hecho hombre físicamente, ¿no?, etc. Pero más allá de eso, algunos de estos movimientos gnósticos sí fueron, y hay testimonios y evidencias de que estos practicaban estas cosas de las cuales se los acusaba a los cristianos: orgías, y prácticas contra el pudor o las buenas costumbres que según los romanos eran y que nosotros compartimos también. Pero como los romanos no podían diferenciar entre uno y otro, simplemente por el hecho de ser llamados cristianos, ¿no? No podían diferenciar las sectas o movimientos, entonces simplemente se los acusaba a todos, ¿no?, por, digamos así, las prácticas de algunos pocos. Pero otro detalle más particular era el desconocimiento de qué era el cristianismo por parte de los romanos. Es decir, la gente sabía que había un nuevo movimiento, un movimiento que no adoraba a los dioses, un movimiento que adoraban a un hombre que había sido muerto y que decían había resucitado, ¿sí? Y bueno, escuchaban ahí, ¿no?, los rumores de que en las noches, ¿no?, se reunían, ¿no?, y entraban a las casas, ¿no?, y comían la carne de un hombre y bebían la sangre de un hombre, y eran acusados de canibalismo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que los cristianos hiciesen eso?
Bueno, en realidad algunos creen que era una mala interpretación de lo que se conoce como el rito de humildad o la cena del Señor, ¿no? Que era comer el pan sin levadura, que representaba el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el jugo de uva o el vino, ¿no? Que representaba la sangre de Cristo. Pero ellos no conocían, esos rumores, ¿no? Se tergiversaban y entonces los cristianos eran objetos de sospechas y de las acusaciones más atroces y terribles. Por otro lado, los romanos eran supersticiosos. ¿Cómo? Había un pacto entre los dioses y el gobierno romano para que haya un equilibrio y para que el gobierno se sostuviese. Entonces, el gobierno romano, al permitir que haya sectas que no respetasen a los dioses, que no venerasen ni adorasen, no participasen del culto al emperador, que también era importante, ¿no? Entonces eran antipatriotas y además no blasfemaban o no respetaban a los dioses, así que los dioses empezaban a permitir que hayan calamidades. Si el Tíber se desbordaba, si algún río se secaba, si habían lluvias, granizos o terremotos, seguramente algún culpable debe haber. ¿Y quiénes eran los culpables? ¿Quiénes eran los que no querían postrarse entre los dioses? ¿Quiénes eran los que se negaban a participar de los sacrificios a los dioses? ¿Quiénes eran los que se negaban a reconocer al emperador como un ser divino, a rendirle culto al emperador? ¿Quiénes? Los cristianos. Entonces, era muy común escuchar, ¿no?, a los cristianos, ¿no?, ser los objetos de acusaciones, ¿no?, porque eran llamados los impíos o ateos, ¿no? La expresión atea no es como la entendemos hoy, ¿no? Un ateo hoy es alguien que no cree en Dios, ¿no? Pero los cristianos eran acusados de ateos en el sentido de que ellos no respetaban a sus dioses, ni mucho menos participaban del culto al emperador. Entonces, a los romanos no les importaba las doctrinas cristianas, a ellos lo que les molestaba era que había gente en su imperio que no aceptase la pluralidad de las divinidades, que no respetase las costumbres cívicas, porque para los romanos, más que religión, adorar, participar del culto al emperador o venerar las imágenes no era tanto religión, sino era parte del civismo, ¿no? Es como que alguien venga y en pleno himno nacional, ¿no?, empiece no respete el himno nacional, no respete la bandera, ¿no? Digamos así que hay una fusión entre la religión romana y su sentido cívico de identidad. Y es por esa razón, no por razones religiosas, sino por razones cívicas, ¿no?, que los cristianos son perseguidos, ¿no?, y son acusados de toda suerte por desconocimiento, porque eran una costumbre extraña, rara, que venía de Oriente, y no de cualquier lugar de Oriente, de Judea. Básicamente, estas serían algunas de las razones por las cuales los cristianos fueron perseguidos, ¿no?, y por los cuales muchos emperadores, ¿no?, decidieron, ¿no?, eliminarlos a ellos, pero también a sus libros, ¿no?, a sus libros, quemaban sus libros escritos, etcétera, etcétera. Eso, pastores, es lo que puedo decir respecto a las razones por las cuales los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Qué bárbaro, hemos hecho un viaje fenomenal aquí con respecto a lo que los romanos, cómo los romanos perseguían a los cristianos, los acusaban de canibalismo, imagínate tú. ¿Y por qué? Por en realidad un mal entendimiento, pero también prácticamente había un deseo de acusarlos de cualquier cosa. Así que, sí, querías decir. Ahora, mi pastor, hay un par de citas de la Biblia que leídas en este contexto, tienen mucho sentido. Yo quiero cerrar con estas dos citas de la Biblia, quizá, pastor, sí, para cerrar la idea. Hay dos citas de la Biblia. Miren ustedes, quiero compartir con ustedes la cita de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14 al 16. Yo quisiera, si me permite, pastor, compartir, o usted lo puede compartir. Sí, por favor, adelante. Vamos a compartir. Adelante. Acá está. Dice así la palabra del Señor. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice así: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Acá hay dos cosas. Me olvidé de un punto que mencioné. Llegó un momento en la historia de Roma que solo
los, los romanos acusaban a alguien, él es cristiano, y solo por decir que él es cristiano, por el nombre de cristiano, era llevado a juicio. Tertuliano, ¿no? No sé si lo conocen, ¿no? Un apologista de la iglesia del primer siglo, ¿no? Del segundo siglo, perdón, él escribe diciendo, ¿no? ¿Por qué no nos permiten defendernos como los demás? ¿Por qué simplemente por el hecho de que me llamaron cristiano, yo ya soy acusado y condenado con penas no más exageradas que las otras? ¿Por qué somos injustos? Déjenme defenderme. Pero no, solamente porque dijeron que soy cristiano, ya estoy condenado. Y como saben ustedes que nosotros no vamos a negar a Cristo, estamos perdidos, no tenemos salida. Eso estoy parafraseando, digamos así, lo que él dice en unos documentos, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, ¿por qué el apóstol Pedro tendría que decir que no padezca como homicida, ladrón, malhechor? ¿Sabe por qué? Porque los cristianos en el primer y segundo siglo, ¿no? Tan, eran objeto de sospecha todo el tiempo. Lo que el apóstol anima es, por favor, vivan correctamente para que nadie nos acuse. O sea, ya tenemos mala fama, por favor, vivan dignamente delante del Señor, no den oportunidad para que nos persigan. Y esto no es algo que solamente Pedro dice. Quiero leer también una cita que está acá, que está ¿dónde está? Acá, en Primera de Pedro 4:16, perdón, no, quiero leer uno de Judas, acá está. Ahora, Judas, en el versículo 4, también hace eco de las acusaciones que hacen contra los cristianos y dice así, Judas no tiene capítulo, solo tiene versículos, dice así, versículo 4. Porque algunos de los hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. O sea, acá hay un asunto interesante porque Judas dice que hay hombres que se han metido a las reuniones cristianas para practicar pecados, ¿ya? Y eso, por supuesto, que era preocupante, porque los acusaban justamente de practicar pecados de libertinaje. Entonces dice, por favor, hay gente que se nos ha metido acá que no es de los nuestros. Por favor, cuidémonos. Y luego más abajo, lo subrayé, miren lo que dice el verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, ¿no? Por error, perdón, el verso 12 era. Estos, dice, son manchas en nuestros ágapes. ¿Qué eran los ágapes? Eran reuniones, ¿no? Donde ellos compartían el pan, ¿no? Participaban, ¿no? Juntos como hermanos, ¿no? Dice, estos son los que manchan vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevabas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarrollados. Es decir, gente que venía a participar en las reuniones cristianas no con propósitos espirituales, sino con intenciones carnales, para atender sus apetitos, para saciar su estómago, para acercarse a las mujeres, pero no con un interés espiritual. Oh, sorpresa, la historia dice que los cristianos serán acusados por ese tipo de prácticas y tanto Judas como Pedro dicen, por favor, no, cuídense, ¿no? Y el apóstol Pablo más adelante también exhorta, diciendo en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, pero justamente porque el contexto nos ayuda a comprender un poco mejor y nos permite entender que efectivamente cuán importante era el testimonio vivo de ellos, ¿no? Para mantener no solamente la fe viva y el mensaje de Cristo, pero también para conservar la vida, porque estaba en riesgo su integridad. Y esto es importante considerar, mi pastor. Wow, qué lecciones hemos aprendido esta noche acerca de las eh, de, de cuán importante era incluso el testimonio, porque si las personas ya ellos tenían una falsa propaganda, no era porque ellos tenían un mal testimonio, había una falsa propaganda, eso es lo que pasaba. Y esa falsa propaganda podría ser empeorada por cualquier error de cualquier cristiano. Ellos estaban como en la mira de todo el mundo, ¿no? Muy importante lo que nos compartes esta noche. Para cerrar, ¿cuál sería un pensamiento final, una reflexión? ¿Qué lecciones nos aprendemos de todo esto? Quisiera yo cerrar con una cita del apóstol Pablo, que creo que sintetiza la experiencia de los cristianos de los primeros siglos. Permítame Adelante, por favor. compartir aquí. Sí, por favor, puede compartir.
Sí, aquí estamos. Vamos al texto de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6. Esta es una de mis citas favoritas y yo quisiera compartir con los que estamos acá. Dice aquí desde el verso 1, vamos leyendo toda esta parte en el contexto de la persecución, en el contexto de un momento de necesidad, donde no hay paz, donde ser cristiano no es bien visto. Dice el apóstol Pablo, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Luego dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora, ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Esto es impresionante lo que el apóstol Pablo dice. Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, mas bien gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este creo que es el espíritu, ¿no?, que invadía el corazón de los cristianos del primer siglo en medio de las aflicciones, y creo que es el mismo espíritu que debe despertar a la iglesia en los tiempos del fin, cuando nuestra fe sea puesta a prueba, cuando las circunstancias no sean las favorables, cuando las libertades sean reducidas, cuando el mundo no nos aplauda, sino nos persiga, nos señale, nos calumnie, como hoy está ocurriendo ya en Europa y en algunos países con esta ola de las nuevas izquierdas y la cultura woke, que es una cultura que no hace otra cosa más que destrozar los modelos bíblicos. Ojalá atacasen a los musulmanes o a los budistas, pero no, el ataque es contra el cristianismo, el ataque contra la palabra de Dios, pero el Señor está con nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, aunque el mundo puede pensar que no poseemos nada, cuando estamos con Cristo, lo poseemos todo. Que el Señor nos bendiga. ¡Wow! ¡Qué hermosa cita realmente que has leído ahí de las Escrituras! Es maravilloso lo que acabas de leer y es una buena manera de concluir este tópico esta noche. Muchas gracias, Israel, por estar esta noche con nosotros. De verdad estamos muy agradecidos. Quisiéramos decir a todos nuestros amigos que nos están preguntando cómo obtener una copia de este video. ¿Cómo? Porque varios nos están diciendo que, que quisieran obtener una copia de este video. Entonces, la forma muy sencilla, acabamos de enviar el link. Hay un link de un chat privado de Instagram. Hay un link de un chat privado de Instagram donde ustedes solamente tienen que hacer clic y se va a unir ese chat privado de Instagram. Ahí se publican, en ese chat privado, se publican los videos editados de las presentaciones de los viernes. Solamente tiene que unirse, nada más. Y usted va a encontrar ahí el video editado. Vamos a trabajar con este video, lo vamos a editar, incluso lo vamos a poner música de fondo, etcétera, para que usted pueda utilizarlo como material misionero, compartir con otras personas. Solo tiene que unirse a ese grupo de un chat privado y ahí va a encontrar el video editado. Posiblemente esté listo mañana en la tarde para que usted lo pueda ver. Ok, ahora quiero mostrarles algo que va a ocurrir el próximo viernes. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Muy bien. José y la hambruna. Análisis de evidencias. Un hombre, una misión: salvar al mundo del hambre. Aquí exploraremos el Egipto de José,
donde tuvo la ardua tarea de enfrentar una gran hambruna mundial. La producción revela la situación social y económica de Egipto y el mundo antes de su gobierno, donde se percibía una crisis inminente. Además, se presentan restos arqueológicos que sugieren la existencia histórica de José, así como datos científicos que arrojan luz sobre las hambrunas de esa época. A través de este relato, conoceremos los desafíos que enfrentó su inquebrantable carácter.